Muchísimas gracias, Doi. Y bueno, y tenemos aquí a Mónica, que la saludamos. Mónica, muy buenos días, bienvenida después de las Navidades. Hola, muy buenos días. Bueno, pues encantados de tenerte aquí con nosotros para arrancar de nuevo este espacio que parábamos pues antes de las fechas navideñas, que bueno, no sé si en el sector inmobiliario, Mónica, hay más movimiento, hay menos, está la cosa más tranquilita, más parada. Bueno, pues la verdad que haciendo un resumen del año pasado, ha sido un año muy intenso, de muchísimo trabajo, y sí es verdad que terminando el año no baja un ápice el movimiento. Hay mucha gente que, bueno, que quiere cerrar la operación antes de cerrar el año fiscal también, y sí, nosotros en Navidad descansamos poco. De hecho, hemos acabado, o yo personalmente, exhausta, muerta. O sea, llegaba a las fiestas navideñas bajo mínimos. Seguro que hay muchas personas que bueno, que también aprovechan pues esas fechas para, oye, empezar el año con una nueva ilusión, ¿no? Para que los Reyes Magos se porten bien y les traigan ese inmueble soñado. Eso o es. Ese proyecto que desean emprender. Sí, al final hay eso. Justamente con el cambio del año es quien quiera acabar ya cerrando eso, una venta o yendo a firma, ¿no? Para tener su casa. Pero es verdad que en cuanto pasan las fiestas, nuevos propósitos, empezamos los primeros días del año y el teléfono sin parar, visitas, gente a poner casas a la venta para, pues eso, nuevos propósitos, y gente que busca, que dice, ahora ya sí, de aquí al verano ya tengo que tener mi casa. Así que hemos empezado fuerte el año. Bueno, apunta maneras. Y también te estamos viendo muy activa en las redes sociales con esos vídeos presentando inmuebles que, bueno, son tus primeros pinitos, pero te vemos ahí muy bien, hay que decirlo. Yo que también he empezado así hace poco con vídeos y con todas estas cosas, porque lo mío, bueno, pues siempre he estado toda la vida aquí en la radio, pero con los vídeos y con imagen hace poco, y cuesta ese cambio, pero bueno, yo te he visto muy bien. Bueno, Mónica. al final es dar otro punto de vista a la gente, a intentar hacer otras cosas, porque al final siempre haces fotos, bueno, los vídeos con dron, se pueden hacer muchas cosas. Al final, en este trabajo que, como sabes, me encanta, pues tienes un abanico muy grande para hacer, y el tema de los vídeos es algo que me cuesta mucho, me da reparo, pero bueno, poco a poco espero ir haciéndolo mejor, y es una manera pues de que también la gente, y cositas que vamos a ir haciendo este año, ¿no? Que la gente lo vea, diríamos, un poco desde tu propia visión. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa. Sí. Seguro que muy bien. Bueno, y también empezamos el año, como hablamos, nuevos propósitos, nuevas metas que nos vamos marcando, y también nueva ley, porque cambia muchísimo en el sector inmobiliario, siempre a principio de año, todas estas leyes y normas, ¿no, Mónica? Sí, a ver, cada año que comienza, pues salen nuevas políticas en materia de vivienda, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la comunidad autónoma. Y bueno, pues sí, estos días hemos oído por todos los medios las 12 medidas que va a poner Pedro Sánchez. Bueno, por experiencia algunas avanzarán, otras se quedarán por el camino, pero sí es verdad que nos revuelven y hay que estar un poco a ver lo que se ha planteado, porque hay cosas que son bastante importantes. A nivel provincial, bueno, pues son medidas que ya están en marcha, esas son más tangibles ahora mismo. Y bueno, el cómputo de las dos es la que nos va a marcar un poco el próximo año en materia de vivienda. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar un poco de ello, porque tenemos alguna consulta por ahí, pero bueno, las vamos a dejar ya para el próximo programa, porque esta nueva ley, estas nuevas medidas que se sacan y que bueno, que como dices tú, muchas de ellas van a ponerse en marcha en este 2025, pues van a ser importantes, que vosotros también me comentabas tú antes, Mónica, a micrófono cerrado, que bueno, las vais conociendo pues casi que sobre la marcha, ¿no? Las van mandando, tenéis que estudiarlas y tenéis que poneros al día sobre ellas. Cuéntanos un poco esas medidas a nivel nacional y también, sobre todo, las que conciernen a nuestra región, que son muy importantes para Cantabria. Vale, pues bueno, así un poco he hecho un breve resumen más o menos de lo que bueno, más nos puede llamar la atención. Seguimos una reforma fiscal de los pisos turísticos. Sabemos que el año pasado ha habido un incremento brutal en viviendas que han pasado a ser pisos turísticos. Al final lo que pretenden es mejorar el mercado de la vivienda, que todo el mundo tenga acceso a una vivienda,
pero es verdad que se había ido un poco por la otra parte, ¿no? El tema turístico, que en España y en Cantabria pues cada vez está más en auge, y muchas viviendas habían ido. Entonces se pretende hacer una reforma para gravar más este tipo de actividades económicas. Eso en cuanto a tema de pisos turísticos. Luego limitar la compra a extracomunitarios, a personas fuera de la Unión Europea, metiéndoles un gravamen muy alto. Esto, bueno, a nosotros yo creo, desde mi punto de vista, que nuestra región no nos afecta excesivamente, dado que no tenemos gente de fuera, extracomunitaria, pero no es nuestro mercado. Pero sí, por ejemplo, hablando siempre, estamos a nivel nacional, en comunidades del este o del sur de nuestro país, pues sí que al final la gente que se dedica a esto lo va a sentir si al final se lleva a cabo. Luego siguen el tema del fraude del alquiler de temporada, lo que hemos hablado alguna vez, que hay gente que hace un alquiler que sería para fijo, pero por miedo y demás, pues le ponen por temporada. Pues eso no se puede hacer, y eso lo van a sancionar. Más cosas. Incrementar, que al final esto un poco es de lo que va el tema de la vivienda, el número de viviendas que estén disponibles. Plantean incorporar las viviendas del Sareb. Sareb es lo que quita el banco, diríamos, y ponerlas, eso es, y ponerlas en funcionamiento con precios protegidos. Pues hablamos de unas 30.000 viviendas, es lo que han planteado, pisos del Sareb, y ponerlo ya en el mercado de la vivienda, que dejen de estar ahí parados y empiecen a funcionar. Y crearán una empresa pública de vivienda. A mí me genera un poco de miedito, pero bueno, con esto dar suelo público para que se puedan construir viviendas protegidas y aumentar con ello en un gran número las viviendas que se puedan construir a nivel nacional y desatascar un poco la falta de viviendas que tenemos. Y luego, bueno, un programa de ayudas para rehabilitar viviendas siempre que se vayan a dar uso de alquiler para vivienda fija en los próximos 5 años. A mí esa sí que es algo que me parece muy interesante, es decir, que alguien que tenga una vivienda la pueda rehabilitar con alguna ayuda, y siempre con el compromiso de luego ponerla en alquiler para una vivienda para fijo, no turístico, ni anual, ni temporales, ni nada, viviendas para fijo durante 5 años. Al final es una inversión, alquilas la vivienda y luego es tu vivienda, que la tienes además arreglada. Esa sí que me parece bastante interesante. Y a grosso modo esas son las que más me han llamado la atención. Esas estamos hablando a nivel nacional, Mónica. Sí, luego bueno, ayudas en el tema del alquiler para proteger bien a inquilinos y a propietarios. Hablan de las viviendas de VPO, subir los precios de las viviendas de VPO, pero también nos dicen en algún caso dejarlas indefinidamente como viviendas de protección oficial, y esto por defecto es algo que a la gente no le gusta. Están esperando que caduque su VPO para poderlas vender y a precio libre. Entonces, cuando lo dejan así, vamos a ver realmente luego qué es lo que nos cuenten. Y así más o menos, sí, lo de la fiscalidad más o menos es un poco en esta línea lo que nos han transmitido en esas 12 medidas que yo he intentado más o menos resumir para daros ahí un... Bueno, y de esas 12 medidas, Mónica, más o menos que nos has comentado, ¿cuál ves tú que son más factibles, que se pueden llevar a cabo con más facilidad como profesional del sector? Porque claro, una cosa es la idea o la medida que se quiere adoptar, y otra cosa después es llevarla a la práctica. Claro, al final vamos a pensar, ¿no? Esto lo sacan del gobierno de España, intentando pues eso, dar una respuesta a la problemática que hay en materia de vivienda. ¿Qué se llevará a cabo? Bueno, yo creo que me consta que el tema de los pisos turísticos sí va a ser algo que van a tocar, porque hace mucho daño, y no solamente en cuanto a viviendas, a empresas hoteleras les hace daño. Entonces, al final lo tienen que limitar, nos guste más o nos guste menos, porque esto depende de cada uno, el punto de vista que tiene, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí. El tema de los extracomunitarios, que puedan sancionar tanto a inversores,
Tengo mis dudas porque más complejo. Realmente no hacen un gasto tan alto, no son tantísimas las viviendas que compran como para que encima les sancionen. He estado mirando números, no sé si eran unas 30 y pico mil, no son números para lo que es el mercado de vivienda en España, entonces ahí yo creo que no va a avanzar tan rápido, pero es mi opinión, ya digo. Sobre todo creo que se van a enfocar en sacar viviendas, eso hace una falta terrible, pero me gustaría ver si realmente son 30.000 o son 10.000, porque esto pasa muchas veces. Todas las que sean van a ser bienvenidas, porque claro, como tú dices, hacen mucha falta, Mónica. Claro, lo que pasa que es verdad que los números a veces cuando los ponen son muy buenos, sí, hombre, nos encanta, pero luego la realidad va siendo otra. Pero bueno, que saquen todo lo que puedan, todo lo que sería bueno. Y a mí me parece muy interesante lo de las ayudas para rehabilitar viviendas que luego se alquilen, porque eso sí que son ayudas tangibles que te ayudan igual a dar un lavado de cara a esa casa que la tienes de los abuelos ahí, que no sabes muy bien qué hacer con ella, sacarle una rentabilidad y también pues eso, el día de mañana es tuya y bueno. Y también había otra medida que bueno, no la tengo yo aquí apuntada, pero bueno, lo tengo por aquí en los apuntes, que hablaban de la gente que alquile para vivienda fijo no gravar en IRPF. Es decir, si tú alquilas la vivienda, pues que no te grave. Entonces eso es algo muy importante. Sí, también. Está también muy bien. Pero bueno, veremos ahora a lo largo del año qué es lo que se avanza, ¿no? Y bueno, lo iremos comentando. Eso es. Y bueno, vamos con las que nos pillan más de cerca, esas medidas que se han tomado, que se van a tomar para nuestra comunidad autónoma. Bueno, a grosso modo, luego nos afectará a todas estas, sí, ¿no? Pero a grosso modo hay una importante que volvemos al tema del alquiler, que lo habíamos hablado ya en los últimos programas, a raíz de una entrevista que tuvimos con el director general de Vivienda en Cantabria, que nos lo había adelantado. Bueno, van a subir, no, ya es un hecho, ya está subido el precio para pedir la ayuda al alquiler. Hasta ahora el precio eran 500 euros y lo han subido a 700, con lo cual... es un poco adaptarse a los nuevos tiempos, porque como hemos dicho de antes, encontrabas todos los alquileres de 500 euros para abajo. Ahora los alquileres, al no haber tanta oferta, están disparados. Eso es. Y luego la ayuda de 2 años pasa a 5, que también es importante. Te van a dar hasta el 60% del arrendamiento, que por ejemplo, si hacemos la cuenta en 700 euros, son 420 euros. Entonces está muy bien porque te están al final abonando más del 50% de la cuota de alquiler. Hombre, animan al que va a alquilar y también a la persona que pone a disposición un piso, una vivienda para poder alquilarla. Porque también tiene la garantía que va a costar menos que le paguen. Eso es. Entonces, eso en cuanto a alquiler, yo creo que es la medida más importante, porque muchísima gente está ahora con las ayudas al alquiler y bueno, creo que está bien. Y luego la ayuda en temas de compra. Había ya unas ayudas el año pasado, pero las van a ampliar en cuanto a población. Son ayudas para, diríamos, pagar el 20% que el banco no financia. Siempre digo un poco así. Sí, ¿no? que nos lo has comentado tú muchas veces, que cuando vas a comprar una vivienda tienes que pedirle al banco siempre un poco más, porque no es el precio de la vivienda, es después todos los gastos y todo lo demás que genera, y no te financia todo. Eso es, el banco no te financia todo, te financia normalmente el 80% y del 80 al 100 el precio de compra normalmente o se tiene ahorrado o cuesta, ¿no? Entonces, ese 20% que falta lo van a financiar. Primero era para municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo cual íbamos a pueblos muy chiquitines y esto lo han subido a 10.000 habitantes. Con lo cual Cabezón ya está dentro, el municipio de Cabezón, para que esa gente pueda pedir esa ayuda, esos fondos de ese 20%. ¿Ya está en marcha, Mónica? Esto ya está en marcha. Yo todavía no he hecho ninguna operación donde se haya podido sacar. Los bancos lo están ahí mirando más o menos, porque para ellos también es un tema nuevo. Sí, claro, para los bancos también es un tema nuevo, igual que para vosotros. Entonces, al final, ¿cómo irá funcionando? Pues me gustaría dentro de un mes poderos comentar ya un poco más. De momento, ahí va, ¿vale? Para menores de 35, eso es para gente joven y bueno, eso la verdad que está bien. También hay un límite, hablamos de viviendas que no superen los 120.000 euros. Se trata al final de dar una ayuda a la gente joven
en el acceso a su primera vivienda, que Sí, al sí. final es la que más complicado tiene el poder ahorrar, porque si has estado viviendo de alquiler o empiezas ahora tu vida laboral, dices, vale, llevo trabajando 2 años, es el momento de lanzarme. Pues es muy difícil haber ahorrado pues eso, un 20% del precio más los gastos, ¿no? Nos juntamos que a veces, pues eso, en casas de 100.000 euros, que no es un precio para nada disparado, pues nos tenemos que juntar con 20.000 euros ya de salida, más impuestos, 25.000 euros en el bolsillo, y esto es complicado. Además, Entonces, venimos de años atrás, de épocas de nuestros padres, cuando bueno, pues eran jóvenes, se casaban o se emancipaban y ya tenían pues ese acceso a poder comprarse una vivienda. Y sin embargo, de hace pues ya unos cuantos años para acá, vemos como a la gente joven cada vez le cuesta más el dar ese paso, el poder darlo y comprarse su vivienda. Así que bueno, nos parece pues muy interesante para ellos. Sí, veremos a ver cómo va evolucionando esa ayuda, los pros y los contras, que seguro que alguno hay. Uh-huh. Y bueno, pues vamos viendo a ver cómo funciona, pero bueno, en principio pues está bien. Las 2 medidas que en Cantabria ya están en marcha, yo creo que pueden ser muy interesantes. Uh-huh. Y en principio, bueno, estas son las medidas que nos van a poner ya para empezar el año. Bueno, pues unas cuantas medidas y bueno, parece que tanto el gobierno a nivel nacional como regional se ponen las pilas con el tema de la vivienda. Esperemos que no sea algo político y que bueno, que sea una realidad para que bueno, pues toda la gente, desde los más jóvenes a todo el mundo que quiera tener acceso a una vivienda, sea en alquiler, sea en compra, pues pueda hacerlo, Mónica. Sí, vamos a ver eso, que no quede en algo que se pone para vender. Eso es. Entonces, bueno, a ver, lo que está en Cantabria ya está en marcha, con lo cual eso ya está aprobado. Y bueno, pues es una ayuda para avanzar en el tema del alquiler, es importante, y este 20% yo quiero ver cómo se desarrolla. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Bueno, pues lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir contando, claro que sí, en este espacio, en estos programas que tenemos cada 15 días aquí en Radio Foramontanos. Bueno, Mónica, también me ha contado por ahí un pajarito que vais a comenzar, que vais a poner en marcha un nuevo servicio en Mónica Soto Servicios Inmobiliarios. Bueno. Cuéntanos un poco cuál es la idea. Bueno, Así, poco a poco voy a contar. No hace falta que nos lo desgranes al 100%, sí. Pero bueno, que nos cuentes un poco más o menos lo que tenéis previsto. Bueno, de cara a este año, bueno, tengo previstas 2 acciones que espero poner en marcha ya. Una es, bueno, sobre un tema de asesoramiento que queremos empezar a dar a toda la gente de manera gratuita. Entonces, bueno, tengo que enfocar un poco cuántos días va a ser, ¿no? Para poderlo ofrecer ya in situ, pero creo que va a ser muy interesante para toda la gente que tenga determinados tipos de dudas relacionado con esto o temas legales y que, bueno, que pueda estar cubierto. Bueno, que es un poco como lo que hacemos aquí, pero que lo vais a poder hacer y le vais a dar ese servicio también en la inmobiliaria, ¿no? Que alguien tenga una duda, una consulta, que pueda tener acceso directo con vosotros. Sí, sobre todo ya cosas específicas, temas legales también, que muchas veces nos quedamos ahí un poco, pues tenemos la duda, lo hablamos, pero no avanzamos, entonces ya son cosas de vamos a sentarnos. Y incluido, pues bueno, también la idea es de todas estas ayudas que van saliendo, el poder asesorar bien a la gente de los trámites, de a dónde ir, dónde no ir, porque muchas veces la gente dice, pues voy a pedir la ayuda, pero están 4 meses dando vueltas sin saber por dónde empezar. Entonces, de alguna manera, enfocarles y decirles, esta es la documentación que necesitas, vete aquí, y que sepan un poco tal. Entonces, bueno, es algo que ya os digo, espero igual en el próximo programa ya comentaros. Y luego, también, un plus que vamos a ofrecer a la gente que ponga a la venta la casa con nosotros, que ese me voy a reservar. Creo que es bastante interesante y bueno, seguramente te lo contaré, lo sacaré en algún vídeo. Bueno, pues nos lo contarás y bueno, en este espacio que, como decimos, que tenemos cada 15 días, pues lo iremos comentando cómo se van desarrollando todos esos nuevos proyectos e ideas que vosotras en Mónica Soto ponéis en marcha también con el nuevo año. Al final, lo que me has dicho muchas veces, Mónica, hay que seguir evolucionando, hay que seguir formándose. Me contabas también antes a micrófono cerrado que ya tienes la agenda abarrotada y llena en estas primeras fechas del 2025, congresos, cursos, formaciones. Es un no parar, ¿no? A ver, al final esto es muy dinámico, hay que estar al día en todo y bueno, sí, a ver, me gusta no parar
y creo que al final también es bueno poder ir haciendo cosas, adaptándonos a los cambios. Vamos a un año, mejor dicho, de vendedores donde hay poco producto a la venta, los compradores vienen ofreciéndote lo que quieras casi para que les busques la casa, momentos en los que la gente te sube los precios de la vivienda total de quedarse con ella, y hay que enfocarlo un poco para dar un buen servicio y que la gente esté tranquila y no note incertidumbre, porque realmente cuando se marcan tanto los mercados, esto me recuerda a la época del boom un poco, y lo cual me da miedo, que se volvió todo un poco locura. Voy corriendo a ver la casa que me la quitan y voy al banco y casi sin pensar compro. Entonces ahí hay que frenar un poco para hacer las cosas bien, porque si no luego viene lo que viene. Entonces yo creo que no va a ser el caso esta vez, no va a haber un boom que esto reviente luego. Creo que no, pero bueno, las cosas no son exactamente iguales, hay diferencias claras, pero bueno, hay que estar preparados porque se prevé un año movidito. Lo mejor, como siempre decimos, Mónica, en estos casos, asesorarse, consultarlo y pues saber un poco los pasos que hay que dar y el camino a seguir. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Encantados de volverte a tener con nosotros, y dentro de 15 días continuaremos con este espacio de servicios inmobiliarios aquí en Radio Foramontanos. Y nada, que todos esos nuevos propósitos de este 2025 vayan saliendo adelante y funcionando de la mejor manera posible, Mónica. Pues nada, gracias a vosotros. Me alegro mucho de volverte a ver, de tener esta charla contigo. Y nada, pues eso, dentro de 15 días nos vemos, vamos viendo cómo van evolucionando toda esta cantidad de cosas que hemos contado, y lo dicho, cualquier duda que la gente vaya teniendo, vaya surgiendo, que os la envíen y las vamos resolviendo en la medida que se pueda. Claro que sí, muchas gracias, Mónica. Un saludo. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.